Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Noemí Castro y este video lo hago como mi examen parcial número 2 de la Cátedra Técnicas de Monitoreo y Muestreo de la Universidad Estatal Amazónica. En este video encontraremos cómo monitorear y muestrar invertebrados. Dentro de los invertebrados, los artrópodos, y dentro de los artrópodos, en el subfilo Hexapod. Así que vamos con el video. Empecemos a hablar sobre los invertebrados, pero antes vamos a irnos un poquito atrás en la taxonomía. Existe el reino animal. Dentro del reino animal hay un subreino al cual me quiero referir hoy. Este subreino se llama Eumetazoa. Los eumetazoos son aquellos animales que poseen tejido propiamente dicho y también capas germinativas, como ectodermo, endodermo, y dependiendo de la clase, el orden y la familia, tenemos el mesodermo. Estos animales de eumetazoos son muy interesantes. Prácticamente son casi todos los animales del planeta Tierra, con excepción de los políferos, que son las esponjas, que ellos no tienen este tejido, más bien forman una organización similar a una colonia. Pero también dos extintos, que son los arqueocitos y los placozoos. Así que con esta explicación vamos a avanzar en la taxonomía. Tenemos el filo de los artrópodos dentro de todo el grupo de los invertebrados. Ojo, los invertebrados son aquellos que carecen de columna vertebral. Los artrópodos son el filo más abundante dentro de los invertebrados y del reino animal. Las características de un artrópodo, o para que un animal sea llamado artrópodo, necesita dos características fundamentales. La primera es que su cuerpo es segmentado. Esto quiere decir que está dividido en diferentes segmentos. Y la otra es que poseen exoesqueleto para poder protegerse. Dentro de los artrópodos existen 4 subfilos principales. ¿Cómo nosotros lo vamos a entender? Los subfilos se clasifican de la siguiente manera: hexápodo, miriápodo, crustáceo y quelicerados. Vamos a empezar hablando un poco sobre los quelicerados. Los quelicerados se llaman así porque en vez de mandíbulas tienen queliceros. Los otros 3 subfilos tienen mandíbulas o son mandibulados. Los quelicerados también son muy conocidos porque el 99% son la clase arácnida. Ahora, no hay que confundirse, no solo son las arañas, sino también están escorpiones, opiliones, etc. Pero hay algo interesante dentro de la historia, y que esta clase tiene el nombre arácnido porque en la mitología griega había una princesa que se llamaba Acnea. Y esta princesa era muy conocida porque tejía hermoso, pero esta princesa también se jactaba de esto. Entonces Atenea la convirtió en una araña. Así que esto es de la mitología, pero ahora vamos a hablar de los otros 3 subfilos que son mandibulados. Existe el subfilo de los miriápodos. Dentro de los miriápodos existen 2 clases: la clase de los diplopoda y la clase de los quilópodos. La clase de los diplopoda están los 1000 pies, que en realidad no tienen 1000 pies,
llegan más o menos a un aproximado de 750 pies. Y los 100 pies son caracterizados porque por un segmento tienen 2 pares de patas, a lo contrario que los 1000 pies. Estos son más rápidos e incluso hay muchos que son venenosos. Dentro de la clase crustácea tenemos, y siempre vamos a pensar en un restaurante y en la comida marina, camarones, cangrejos, langostas. Estos animales se caracterizan por tener 10 patas. El mayor porcentaje de estos viven en aguas saladas, pero también hay muchos de aguas terrestres que son consideradas como bioindicadores. Y por último, terminamos con los hexápodos. Dentro del grupo hexápoda existen 4 clases diferentes, pero la clase más común son la clase de los insectos. Los insectos son aquellos que tienen 6 patas, y esto es de lo que vamos a hablar en este video, de los insectos como plagas y cómo hacer su monitoreo. Las plagas. Las plagas son cualquier ser vivo que resulte perjudicial a otro ser vivo. Pero, ¿cómo podemos relacionar plagas de insectos con el muestreo y monitoreo? Nosotros podemos estimar diferentes técnicas de muestreo para poder hacer una estimación de la población de insectos y los daños que estos pueden producir. Ahora, el propósito de hacer esta estimación lo vamos a ver en estos 2 cuadros a continuación. Lo que nos explica estos cuadros es que nosotros podemos determinar una especie de plaga, su población, la distribución, el cambio que ha tenido a lo largo del tiempo. También podemos ver si nuestra plaga puede ser local o es recientemente introducida. Y monitorear el nivel de plagas. ¿Para qué? Para controlar y recomendar cuándo, dónde y cómo tratar un problema en específico. Ahora, necesitamos terminología importante para poder entender esto. Y a continuación les voy a poner un cuadro donde podemos entender esto. Y el cuadro es el siguiente. En este cuadro podemos entender la terminología que vamos a ocupar dentro de este video. Población, el número de individuos de especie particular dentro de un área. Muestra, un grupo de insectos tomados de una población más grande para su medición. Tamaño de la muestra, el número de muestras individuales medidas u observadas utilizadas en el experimento. Muestreo, el proceso de recopilación de datos repetidos de un insecto durante tiempo específico. Y la unidad de muestreo, la parte dentro del área de muestreo de la que se van a tomar medidas. Con esta terminología y este primer contexto, vamos a ver las diferentes técnicas que vamos a utilizar. Existen diferentes categorías para poder muestrar esta población o estas poblaciones de insectos que pueden ser plagas. Para esto vamos a ir a 3 categorías de muestreo. La primera tenemos el método absoluto. El método absoluto es estimar la densidad a partir de un área precisa. Se utiliza para comparar densidades en función del área. Este va a determinar el número total de insectos por unidad de área, ya sea que nosotros elijamos 1 metro cuadrado, 1 hectárea, un cuadrante, etc. Tenemos el segundo, el muestreo o método relativo. Este nos ayuda a estimar la densidad sin tener en cuenta estrictamente el área muestral. Se utiliza para comparar entre esfuerzos en función del esfuerzo. Esto quiere decir que la muestra generalmente representa una porción constante desconocida de la población para medir la plaga en términos en algún conjunto de valores. Y por último tenemos el índice de población. Este mide el producto o efecto de una población.
Los índices de población no cuentan los insectos en absoluto, más bien son medidas de productos de insectos o efectos que pueden ser el daño de las plantas, excrementos, nidos o este tipo de cosas. Teniendo estas categorías, vamos a ver las técnicas de muestreo de estimación de poblaciones para insectos y mostrar sus daños con el siguiente cuadro. Dentro del primer muestreo, el muestreo absoluto, tenemos dos tipos de método. El método del cuadrante y el método de captura y recuperación. En el método relativo tenemos 6 tipos de muestreo: captura por unidad de hora, línea transecto, agitación y método de golpes, derribo en el muestreo, trampas y teledetectación. Y dentro de los índices de población tenemos producto de insectos, ya sea excremento, etc. Daños a las plantas puede ser daño directo o daño indirecto. Captura por unidad de tiempo. Para esta, el material más importante va a ser la red con la que vamos a recolectar los individuos. Esto es muy importante porque hay diferentes tipos de red. Por ejemplo, red de barrido, red de área, red de succión, búsqueda visual, etc. El número de insectos contados generalmente se va a obtener la media, es decir, el 25% de individuos de toda la población. Existe el otro método, que es el método de transecto de línea. Una persona, les voy a contar lo que hace. Una persona camina en línea recta a una velocidad constante a través de un hábitat y se recuenta la cantidad de insectos que se pueden contar, utilizando para comparaciones cuantitativas entre diferentes especies en el hábitat. El otro método es sacudiendo y golpeando. Los insectos van a ser recogidos sacudiendo o golpeando plantas y lo que vamos a obtener son los insectos que caigan. Para esto se puede hacer de diferentes formas. Es un tipo paraguas que se lo puede hacer con telas o con un mismo paraguas. Un trozo de tela, polietileno colocado debajo de una planta y se sacude. Pero también está el método de derribo, que es casi similar. En esta se utiliza insecticidas, por ejemplo, algunos insecticidas biodegradables que no sean nocivos para la planta. Se rocía dentro de la planta y los insectos se van a derivar o se caen, pero ojo, no se los matan por el efecto del insecticida. Las plantas se sacuden y los insectos caen. El otro método es el de captura. Hay un montón de tipos de trampas acuáticas, trampas terrestres, trampas de luz, trampas pegajosas con cebos de succión, trampas de agua, trampas de feromonas. Existe un montón de tipos de trampas para el método de captura. Las más utilizadas dentro de los insectos es la trampa pitfall, la trampa de luz, y los insectos son atrapados y recolectados de manera indirecta. Existen también los sensores remotos, esto es auditivo. Los cambios en la respuesta de las plantas al ataque de plagas son registrados por un dispositivo desde lejos y fuera. Es una plataforma de teledetectación, ya sea por vía satelital, terrestre. También existen diferentes productos para poder monitorear estos insectos. Hablando de insectos difíciles de su monitoreo, como pueden ver en pantalla, la mayoría de las muestras son excrementos de lepidópteros o de defoliadores. La tasa a la que se produce el excremento se puede estimar a partir de la cantidad que cae en la caja.
Ahora, en daños de la planta tenemos mucho que hablar. Cantidad de daño causada por los insectos en los cultivos, y esto tiene una relación con la densidad de la plaga, su alimentación, las características o el comportamiento de esta especie. Existen dos tipos de daño, el daño directo y el daño indirecto. Cuando hablamos de daño directo, como vamos a ver en las imágenes, este daño la causa la planta por insectos que se alimentan de él, que la hacen parte de su alimentación, y esto causa daños económicos porque excavan tallos, frutas y raíces. Las plagas de los insectos actúan directamente al producto, destruyendo parte significativa de su valor. Y los daños indirectos, por ejemplo, son los que pueden medirse estimando la extensión de la defoliación en el caso de plagas defoliadoras. Los insectos que sí hacen poco o ningún daño, pero que transmiten una infección, ya sea una enfermedad, bacteria, ya sea fúngica o viral, a los cultivos, indirectamente. Importancia del muestreo. Evaluar la situación de la plaga y determinar la actividad de la plaga en el campo. Predecir los problemas de plagas antes de que ocurran, para monitorear la toma de decisiones con éxito. Bueno, esto ha sido todo de parte del video. Hemos visto muchas técnicas de monitoreo para insectos que son plagas dentro de cultivos. Muchas gracias por esto y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!